Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con dos profesionales de nuestra unidad de víctimas de delitos violentos del Bosque. Vamos a estar conversando con Paulina Labra, ella es psicóloga, y con Franco Maggio, que es abogado. Vamos a hacerles la invitación a ver si ya están con nosotros. Veo que Franco ya estás sintonizado en la transmisión. Estoy tratando de hacerte llegar la invitación, no puedo, voy a intentarlo nuevamente. Sí, no te puedo invitar, Franco. Vamos, si tú me pudieras invitar, o sea, solicitar transmitir conmigo, puede ser una vía también. Mientras nos logramos conectar con nuestros profesionales, tal como decía la publicidad que les comentábamos desde ayer y hoy más tempranito, la conversación que vamos a tener con ellos tiene que ver con la atención que dan nuestros profesionales, una atención especializada, interdisciplinaria, a las personas adultos mayores que son lamentablemente víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar. Entonces, la invitación, en cualquier minuto ya nos conectamos con Franco y Paulina. Ahí están. Sí, estamos. Hola chicos, gusto de verlos. Hola. Si pueden girar el teléfono para poder verlos de frente y Es vertical. Eso. Ahí bien. Ahí se ve bien. Ahí está. Ahí estamos. Impecable. Qué gusto estar conversando con ustedes. Bueno, comentarles a las personas que se unieron a esta transmisión en vivo que tanto Paulina como Franco son los invitados en esta ocasión. Ellos son profesionales de nuestra unidad víctimas de delitos violentos del Bosque, acá en la región metropolitana. Y están en una locación, bueno, ustedes verán si nos cuentan, una locación que se ve muy bonita, muy fresquita. Yo desde la oficina y bueno, hemos tomado los resguardos, ustedes se habrán hecho las pruebas y todo eso porque estamos todavía en periodo en el que nos debemos cuidar. Este tema de la pandemia no nos quiere abandonar todavía, entonces tenemos que tener esos cuidados. El tema que vamos a tratar hoy día es un tema complejo, es un tema no muy fácil de conversar, pero si no lo hablamos, perdón, si no lo hablamos nosotros como institución que estamos afortunadamente viendo la posibilidad de entregar una representación y una atención interdisciplinaria, además como es el caso de la unidad, a las personas adultos mayores que han vivido o están viviendo violencia intrafamiliar, entonces, ¿quién lo ve, no? Entonces, antes de conversar, si ustedes nos cuentan en breve cuál es el quehacer de la unidad de víctimas, para que las personas que no nos conocen todavía puedan tener esa información. Sí, claro, bueno, la unidad de víctimas es parte de una línea una línea de atención de la Corporación de Asistencia Judicial. Dentro de la zona sur somos 3 unidades, el CABI La Granja, el UBI La Pintana y el UBI El Bosque, donde si bien estamos en esas comunas, nosotros atendemos toda la zona sur. Y particularmente nuestra unidad está en la Municipalidad del Bosque, al interior de la Municipalidad del Bosque, y lo que hacemos es brindar básicamente 2 servicios. El primero es un servicio de orientación jurídica a todas las personas que lo requieran, en especial respecto a delitos, ¿no es cierto?, materias penales. Y el segundo servicio que otorgamos es un servicio de representación jurídica y también ofrecemos terapia reparatoria a las personas que hayan sido víctimas de algún delito violento. El objetivo de nuestro servicio es la reparación integral de los efectos ocasionados por la vivencia de algún delito violento,
ya sea en la persona víctima que es directa, ¿no es cierto?, que sufrió el delito, o también su familia. Los delitos que nosotros atendemos en general son delitos violentos. Estos son, por ejemplo, delitos contra la vida, como el homicidio, el parricidio, feminicidio, etcétera. También vemos delitos contra la integridad física, que son personas que han sufrido lesiones graves o lesiones gravísimas. Atendemos víctimas de delitos sexuales, violación, abuso sexual, personas que han sido víctimas de robos violentos, y también personas que han sido víctimas de delitos en contexto de violencia intrafamiliar. En este sentido vemos amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Finalmente también lo que nosotros hacemos es representar a personas que hayan sido víctimas de algún cuasi delito. En general se trata de los accidentes de tránsito en donde el resultado para la víctima haya sido lesiones graves o la muerte. Y especialmente, y es la idea de esta conversación, es que nosotros, por convenio con la Municipalidad del Bosque, vemos especialmente víctimas de violencia intrafamiliar adultos mayores, en donde nosotros vemos casos de violencia intrafamiliar constitutiva de delito como no constitutiva de delito. Y en ese sentido somos un poquito especiales respecto a otras unidades de la corporación, porque nosotros vemos también casos no constitutivos de delitos en contra de adultos mayores. Es bastante amplia la gama de delitos que intervienen ustedes en la unidad y gracias, bueno, a este convenio de colaboración que tienen con la municipalidad, entonces que además pueden representar a los adultos mayores víctimas tanto de cuando el delito es constitutivo de delito o cuando no. Sí, antes de contarnos eso, si pudiéramos hacer una distinción para quienes no son abogados, cuando el delito, pues, o sea, cuando la acción, el tipo de maltrato es constitutivo o no, si pudiéramos aclarar eso. Claro, lo que pasa es que quizás suena un poco de perogrullo, pero es delito cuando la ley dice que es delito. Existen ciertas conductas que la ley tipifica y que sanciona desde el ámbito penal, ¿ya? Los delitos que en general uno ve en contexto de violencia intrafamiliar son lesiones, amenazas, pero también existen ciertos delitos que son bien específicos, como el delito del maltrato habitual, que es quien de manera habitual y reiterada realiza acciones de maltrato, ya sea físico o psicológico, en contra de alguna persona. También está el delito de maltrato relevante, que también puede ser en contexto de violencia intrafamiliar, que son maltratos que no necesariamente son físicos, pero que tienen que tener cierta relevancia para configurar algún delito. Y también tenemos otro ámbito de casos en donde son acciones que sí son violencia intrafamiliar, pero que no llegan a calificar como delito. Esas acciones se ven en el Tribunal de Familia, ¿ya? El Tribunal de Familia es el encargado de sancionar al agresor y también de otorgar ciertas medidas de protección o medidas cautelares para resguardar a la víctima de sus derechos. Entonces, en el caso, ustedes me corrigen, en el caso de nuestros adultos mayores, pueden ser área de tanto la terapia como del patrocinio, indistintamente el tribunal donde se vea el juicio. Si es en familia, lo podrán tener, y si es en el Ministerio Público, también. Así es. ¿Qué nos podrían decir acerca de la violencia intrafamiliar en contra de los adultos mayores? Un tremendo tema esto. Tremendo tema. Para nosotros es un privilegio poder tener la posibilidad de atender personas mayores en nuestra unidad. La verdad es que siempre es un agrado, son personas muy respetuosas, que siempre valoran mucho el apoyo que se les brinda, y en general son personas que han sufrido por años situaciones de malos tratos y que llega un punto que se deciden a solicitar ayuda y desde ahí valoran mucho el apoyo profesional que se les pueda otorgar. Respecto a la violencia intrafamiliar, claramente es un fenómeno que es muy grave en general, pero en contra de los adultos mayores es aún más grave, principalmente porque es un grupo etario de alta vulnerabilidad, ¿sí? Esto se genera por el cruce de distintos factores. Por una parte, los adultos mayores son la población que deja de pertenecer a la masa productiva.
Y eso significa varias cosas, entre ellas de que este grupo etario, al dejar de producir en una sociedad altamente consumista, donde está el foco puesto en el tener por sobre el ser, claramente pasan a ser parte de un grupo en donde el prejuicio, el estigma de el estorbo, lo inútil, la carga, que son percibidos socialmente, ¿sí? Y lo peor de eso es que estos estigmas y estos prejuicios también pasan a integrarse como ideas y como sentimientos que pasan a ser parte de la convicción de los adultos mayores. Ellos también comienzan, al dejar de ser parte de la masa productiva, la masa laboral, también comienzan a sentirse un estorbo, inútiles, débiles, frágiles, y eso claramente acompañado de las bajas pensiones que reciben, también va a generar una disminución significativa en su poder dentro de la sociedad, en su sentido de aporte dentro de nuestra sociedad. Eso acompañado de posibles enfermedades crónicas que los puedan deteriorar significativamente y dejar en una situación de dependencia. Esa situación de dependencia, en el sentido de requerir cuidados especiales, puede significar que tengan otros, terceros, especialmente familiares, hijos u otros, que hacerse cargo del cuidado de esos adultos mayores. Y eso puede significar situaciones de alto nivel de estrés, otorgado principalmente porque a veces los hijos o personas que se hacen cargo de estos adultos mayores tienen jornadas laborales, entonces esta jornada de cuidados es una jornada que vienen arrastrando situaciones de resentimientos o conflictos familiares no resueltos, entonces esto de cuidar a un adulto mayor con todo lo que eso significa, en estado que está postrado, que tiene una enfermedad de alto cuidado. También tenemos cuidadores que presentan enfermedades mentales o consumo problemático de alcohol y droga, entonces pueden ahí generarse una serie de situaciones que finalmente recaigan en episodios de violencia intrafamiliar en contra de este adulto mayor. Y un adulto mayor que está en una situación de dependencia, un adulto mayor que no va a poder denunciar, no va a poder acercarse a otro profesional, a alguna institución que lo ayude. Entonces es una situación de alta vulnerabilidad por lo mismo. Y el otro grupo de adultos mayores que no necesariamente están en una situación de dependencia física o de enfermedad, ya sea mental o física, que los deje en este lugar de requerir cuidados especiales, es el grupo de adultos mayores que también podría ser que vienen arrastrando dinámicas familiares con algunas conflictivas no resueltas en el tiempo, y que podrían en esta baja de poder o de valía por la etapa evolutiva en la que se encuentran, generarse ahí situaciones de abuso de parte de familiares en contra de ellos. O bien que adultos mayores que toman decisiones que pudiesen convertirse en situaciones abusivas, como por ejemplo comenzar a criar a nietos de manera permanente, más que regalonearlos por un rato o ayudar un poco en la crianza, sino que pasan a ser las figuras más de cuidado más relevantes, y eso va en contra de que ese adulto mayor pueda también realizar actividades propias y cultivar su envejecimiento positivo. También se puede dar que adultos mayores quieran ayudar a algún hijo o hija y a su grupo familiar que ha quedado cesante, entonces llegan a acuerdos, mira, por un tiempo vamos a dejar de arrendar, nos vamos a tu casa, pero esos tiempos se prolongan y el adulto mayor queda reducido, solo su pieza, y llegan adultos mayores que no pueden ocupar su comedor, no pueden cocinar en su cocina, son excluidos de las actividades familiares, entonces hay una serie de situaciones que van configurando una dinámica de violencia psicológica
bien grave en contra del adulto mayor, en donde él también él o ella se van aislando de la familia. Entonces, es bien complejo porque a ellos les cuesta mucho llegar a pedir ayuda, darse cuenta de que lo que están viviendo es grave, que es constitutivo de violencia intrafamiliar y que tienen derechos que los resguardan, que es importante que los activen. Entonces, cuando toman la decisión de pedir ayuda, lo hacen con mucha ambivalencia, con mucha duda, porque claro, tienen que ir a denunciar a su hijo, a su hija, a su nuera, personas con quienes tienen vínculos afectivos. Entonces ahí también se genera un tema que arrastra sociocultural de tendencia a normalizar la violencia como un fenómeno que es parte de las relaciones, ¿sí? Que es algo que ahora último hemos empezado a visibilizar y a querer quebrar y poder tener familias que no interactúan de manera violenta. Entonces, en ese sentido, los adultos mayores les cuesta mucho sostener estas acciones. Se pausó la comunicación, seguramente intentaron hacer una llamada al teléfono. Estamos conversando con Paulina Labra, Franco Maggio. Ellos son profesionales de nuestra unidad de víctimas de delitos violentos de El Bosque, acá en la región metropolitana. Paulina es psicóloga y Franco es abogado. Estábamos conversando acerca de la violencia intrafamiliar, en particular que viven nuestros adultos mayores. Ahora sí retomamos, chicos. Bueno, para terminar nada más, hay un fuerte fenómeno de invisibilización y tendencia a normalizar la violencia que viven muchos adultos mayores, de parte de ellos y también de los familiares. Y lo otro, que cuando ellos ya toman la decisión de pedir ayuda, hay una fuerte tendencia también a la retractación, a no mantener, no sostener los procesos judiciales que han querido iniciar. Eso. Es súper complejo y como conversamos, es muy invisibilizado. El tener que asumir que por un lado eres víctima de esta situación y que esta situación tiene un nombre y se llama maltrato, que es parte de lo que no tengo derecho a vivir por las solas circunstancias, sino que efectivamente deberíamos comunicarnos de otra manera, de una manera respetuosa, ¿verdad?, del otro. Y por el otro lado, es como darte cuenta que estás a la manera en la que te estás relacionando con los adultos mayores, que entendemos son familias muchas veces, y directos, padres, madres, abuelos, abuelas, debo mantener precisamente el respeto y allí la comunicación, el estilo de la comunicación, que podría ser quizás en broma o, como tú bien dices, de manera normalizada, se constituye un tipo de maltrato. Entonces también es como develarlo, ¿no? Sacarnos la venda de los ojos y decir, chuta, de la manera en la que me estoy comunicando con mi papá, mi mamá, mi abuelo, etcétera, no, claramente no está siendo respetuosa y yo estoy incurriendo acá en un tipo de maltrato. Y por otro lado, es la persona la que lo está viviendo, el adulto mayor en este caso, el asumir, ¿verdad?, que con las personas que muchas veces existen nexos, existen cariños, son relaciones de años que efectivamente el entender de que lo que vive no debiera hacerlo y que no debiera tolerarlo, efectivamente implica un paso todavía más complejo. Ni hablar entonces de cuándo se decide a la denuncia, porque efectivamente, como tú nos dices, cuando efectivamente lo hacen, cuando ya han hecho todo un proceso interno, tú como psicóloga nos podrías explicar quizá un poquitito de esto, viene la instancia del mundo de los tribunales, que es desconocida, que es compleja, que muchas veces el lenguaje tampoco nos ayuda mucho a quienes no somos abogados, entonces claramente el tema de la retractación y el de muchas veces que la familia te dicen no lo vamos a volver a hacer, pucha, discúlpanos, ahora sí que nunca más. Todo ese tema que se da mucho también evidentemente complejiza y, ¿por qué no decirlo?, agudiza las situaciones. Entonces,
me salta la pregunta, ¿qué podría hacer una persona que es víctima de adulta mayor, que es víctima de violencia intrafamiliar? Bueno, cuando alguien se percata que es víctima de violencia intrafamiliar, lo primero, lo esencial, es pedir ayuda. Eso es lo primero. Y quizás eso suena fácil, pero no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil para una persona que está inmersa en un círculo de violencia pedir ayuda. Pero lamentablemente es lo fundamental, ¿ya? Y es el entendimiento de que solo es muy probable que no logre salir de este círculo de violencia, ¿ya? Existe un gran abanico de casos, existe una gran casuística sobre esto. Hay casos de violencia que puede que no sean tan graves y hay casos de violencia sumamente graves. Y dentro de este abanico de casos, la solución siempre pasa por pedir ayuda. Ya sea en los casos, por ejemplo, que no son tan graves, pedir ayuda a el mismo grupo familiar, pedir ayuda a las redes comunales, a las redes que uno pueda tener, para buscar una solución de alguna manera colaborativa del conflicto que se puede estar sufriendo. Pero hay casos que son muy graves, que como ya habíamos hablado, pueden ser constitutivos de delito, que pasa por pedir ayuda a las instituciones especializadas y pedir ayuda a los tribunales. Con esto, en estas situaciones más graves, la ayuda se pide para buscar una sanción del agresor y por otro lado buscar alguna medida cautelar que de alguna manera intente proteger a la víctima, ya sea que se logre que el agresor haga abandono del hogar que comparte con la víctima o ya sea que se establezca alguna prohibición de acercamiento. Como sea, lo fundamental en el caso de la violencia es el hecho de pedir ayuda. Hay que entender que en estos casos la violencia intrafamiliar se caracteriza porque el agresor se encuentra en una posición de poder respecto de la víctima. La víctima siempre está en una situación de desventaja y por eso mismo el hecho de pedir ayuda y el hecho de que las redes logren hacer que esta relación de poder se equilibre es lo que fundamenta esto de pedir ayuda. Y en eso el rol de la comunidad y el rol de los funcionarios públicos en particular que tenemos es muy importante, porque somos nosotros los que estamos obligados, tenemos el deber de tratar de prestar esta ayuda para que alguna persona logre salir de esta relación de violencia que pueda estar sufriendo. Perfecto. Claramente no es sencillo, ¿verdad? Y dentro de la práctica profesional que ustedes tienen, el recorrido con muchos casos, desafortunadamente hay muchos casos de maltrato, ¿cuáles son las mayores complejidades que ustedes han detectado en la atención de los casos de adultos mayores víctimas de maltrato? Bueno, tiene mucha relación con lo que yo había referido antes respecto a cómo estos patrones de violencia que se viven en la actualidad por parte de un adulto mayor a veces guardan relación con historias, con dinámicas de violencia que están instauradas dentro de ese funcionamiento familiar. Hace un tiempo atrás una nieta muy preocupada de su abuela que vive con 2 de sus hijos y que es víctima de lesiones físicas, hasta la habían empujado, se había caído, pero ella negaba totalmente esta situación de violencia y en la revisión con esta nieta de los antecedentes familiares, ella nos contaba que su abuela había sufrido grave violencia por parte de su marido y que ella nunca había podido tampoco tomar acciones de resguardo frente a este marido. Finalmente él murió este hombre casado junto a ella y él la había dejado un mes hospitalizada por una lesión que le había realizado. Entonces, hay patrones que están muy integrados dentro del funcionamiento familiar y desde ahí es más difícil que un adulto mayor pueda hacer clic y decir, bueno, yo tengo derechos, quiero hacerlos valer. Pero no es imposible, en eso nosotros siempre cuando las personas llegan a la unidad, lo primero que les decimos es que nosotros trabajamos para las personas que atendemos y que nos interesa mucho desde ese enfoque de derechos poder considerar la opinión, la real disposición, cuáles son sus expectativas respecto a la atención que nosotros podemos ofrecerle. En eso, por ejemplo, llegan
adultos mayores cuya expectativa es que a su hijo que tiene un consumo problemático de alcohol y droga y que la maltrata diariamente con ofensas, humillaciones, descalificaciones de grueso calibre, o sea, viven una pesadilla, ellos piden que por favor se integren a un tratamiento. Que claramente es súper comprensible que así sea, porque es su madre y quiere que su hijo se recupere, se rehabilite. Pero claro, de que ella ahí pueda priorizar por su propia integridad psicológica, por su propia calidad de vida, es un paso más complejo. Entonces, bueno, nosotros lo vemos como, nosotros siempre le decimos a las personas, esto es un proceso en el que dejamos las puertas abiertas. Si usted no quiere seguir adelante hoy, sepa que en cualquier momento nosotros vamos a estar acá dispuestos a ayudarlo o ayudarla. Entonces queda también esa opción y todo lo que se hace en cuanto a empoderar los derechos de la persona lo que más se pueda, para que en un minuto en que quizás sí pueda sostener la decisión de solicitar a un tribunal, por ejemplo, la medida cautelar de salida del hogar común, que en caso grave es lo que más se requiere, pero que si el adulto mayor no tiene la convicción, no sacamos nada con hacerlo, porque al otro día ese familiar va a volver a tocarle la puerta y el adulto mayor va a abrirle la puerta y lo va a volver a dejar entrar en su casa y se va a volver a generar la dinámica de violencia. Entonces, en ese sentido, es súper importante entender esto como un proceso de intervención y respetar mucho las posibilidades y las decisiones que las mismas personas tomen respecto a su vida. Eso. Claro, claro que sí. Ahora, las circunstancias en las que nos encontramos, probablemente a ustedes podrían acotar un poco, han generado distintas situaciones estresantes al interior de la familia, el hecho de no poder salir, el hecho de eventualmente no tener ingresos o que los ingresos bajaron, hacen que todo se vuelva más difícil. En la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué ha pasado actualmente en la situación de violencia intrafamiliar en los adultos mayores en esta situación de pandemia? Bueno, nosotros creemos que la pandemia vino a agravar un problema que ya teníamos antes de la pandemia, y la pandemia lo agrava, sin duda. Es cosa de pensar, por ejemplo, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que estiman que a nivel mundial solo 1 de cada 24 adultos mayores víctimas de violencia denuncia formalmente su caso. Y esto es el año 2017, antes de la pandemia. Tenemos la sospecha, al igual, no solo nosotros, digamos, instituciones, Ministerio Público, organizaciones de distinto tipo, de que la cifra negra de violencia en contra de los adultos mayores durante la pandemia debe estar subiendo exponencialmente. Y esto se debe, bueno, a que los adultos mayores están en una situación de doble riesgo. Por un lado tenemos el riesgo del virus, ¿no es cierto? Los adultos mayores son el grupo etario que es más vulnerable frente al virus, que tiene las tasas de mortalidad más altas. Y por otro lado, la situación de confinamiento, sumado a la dependencia que puedan tener algunos adultos mayores, los cambios de dinámica familiar, llevan a que se hace más probable hechos de violencia y hechos de maltrato. Lo que se suma a los fenómenos que ya conocemos de la retractación, en que en muchos casos incurren los adultos mayores, o la invisibilización de la violencia, sumado además a que los adultos mayores no pueden salir del hogar por el virus, que tienen dificultades para acceder a medios tecnológicos para solicitar ayuda, o que algunos centros de control que puedan existir, los consultorios, centros comunitarios, en donde de alguna manera se lograba pesquisar algunas situaciones de violencia, todo eso se ha disminuido. Claro. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que la situación de violencia ha empeorado, sin duda. Y de hecho, nosotros, como unidad de atención al tema del bosque, hemos doblado durante este año 2020, hemos doblado las atenciones del año 2019. O sea, hemos atendido ya al doble de las personas que atendimos el año pasado, adultos mayores víctimas de violencia, y eso teniendo en cuenta que hoy día es mucho más difícil pedir ayuda. Todo eso nos lleva a pensar de que la situación de violencia en contra de adultos mayores es muy grave el día de hoy, la cifra negra debe ser muy alta, y por eso el llamado es a no solo pedir ayuda, sino que el llamado es a la responsabilidad que tenemos nosotros como comunidad
para proteger a nuestros adultos mayores y ayudarlos frente a situaciones que puedan estar sufriendo. Es complejo el panorama que estamos deduciendo, porque por un lado está la cifra en términos de la cantidad de denuncias, por otro lado ya sabemos es complejo, nosotros nuestros centros de atención se encuentran todavía cerrados en la gran mayoría, estamos comenzando la atención presencial solo para aquellos casos en los que no es posible brindar la atención de manera remota, ya sea al teléfono, una videollamada, un correo electrónico. Entonces, claramente si los números a ustedes se les han doblado en este año en razón del año pasado, efectivamente la situación nos hace prever que no es para nada favorable para nuestros adultos mayores. ¿Qué le dirían ustedes a ellos, a las personas mayores que nos puedan estar escuchando, o a sus familias, a quienes les pueda estar llegando esta información y que puedan compartirles a las personas mayores? Bueno, como bien decía Franco, que si se sienten vulnerados en sus derechos, si sienten que el trato que les está otorgando uno o más familiares no es digno, no es respetuoso, que no dejen de pedir ayuda, de mostrar su situación de vida a otros. Sin la ayuda de terceros es imposible quebrar una situación de violencia. Desde dentro no es posible, es necesario abrir, develar, sacarse el velo, como decías tú, y pedir ayuda. En muchos casos, asombrosamente, no tenemos que llegar a instancias judiciales, hacemos un sinnúmero de gestiones y acciones, hacemos sesiones familiares, en donde los otros hijos que no tenían conocimiento o que no habían intervenido, intervienen, y no es necesario llegar a un tribunal de justicia muchas veces. Son los mismos familiares los que se activan y los que intervienen a favor de la protección de un adulto mayor. Entonces sí es importante no guardar silencio y poder pedir ayuda. Y lo otro, que todos estos estigmas y prejuicios sociales por esta cultura consumista en la que estamos, que ojalá dejen de activarse dentro de sus cabecitas, que claramente son muy valiosos, son personas que pueden aportarnos muchísimo y que tienen toda la posibilidad de envejecer de manera positiva. Y eso también parte por ellos, no solo por las oportunidades y espacios que se les otorga a nivel comunitario, barrial, municipal, sino que también de que nuestros adultos mayores no se aíslen, no se queden en sus casas viendo tele todo el día, y que puedan optar por generar conexiones o vínculos con su entorno, con los centros de salud o con sus familiares, con quienes quieran, pero que apuesten a envejecer de manera positiva. Así es que eso, para nosotros, reiterar, es un agrado trabajar con personas adultas mayores, son personas que siempre agradecen y valoran muchísimo las a veces pequeñitas acciones que hacemos a su favor. Recuerdo una señora que después de haber sacado con una medida judicial a su nieto de su casa, fue simplemente a darnos las gracias y decirnos que ese día se había podido tomar una taza de té en su comedor muy tranquila, porque siempre lo hacía encerrada en su pieza. Entonces, son situaciones a veces tan básicas, tan chiquititas, pero que para una persona pueden estar llenas de valor. Entonces, eso, un agrado y gracias por la oportunidad de contar nuestra experiencia profesional, porque nos gusta mucho este trabajo con adultos mayores. No, el agradecimiento es a ustedes. Bueno, antes de finalizar, si pudieran señalar las formas de contacto en razón de esta situación en particular que nos encontramos, ¿cómo pueden las personas, si hacemos la distinción, si son adultos mayores o personas víctimas de violencia para que puedan ser atendidas por ustedes, necesariamente tienen que vivir en la comuna del Bosque? Es mi primera pregunta. Y segundo, ¿cómo los contactan ahora? Yo les voy a después dar el dato del contacto para todas las demás personas que no sean del Bosque. Claro, bueno, para contactarse con nosotros pueden hacerlo por varias vías. La primera es por teléfono. Nos pueden llamar al número 99236
7421. A ese número nos pueden llamar. 9236 7421. Y las personas que vivan en el bosque pueden acudir a la misma unidad donde ya está la secretaria funcionando todos los días. Nosotros estamos yendo 2 días. Así es. Está al interior En la de la Municipalidad del Bosque. Así es, estamos al interior del municipio del Bosque, pueden consultar ahí por nuestros servicios en la ventanilla única que está funcionando actualmente, y también nos pueden escribir correos electrónicos a vcortai@gmail.com. Respondemos todos los correos electrónicos sobre todas las consultas. En caso que sea una consulta sobre materias que nosotros no responsable. Le estoy también anotando acá el dato del correo electrónico. El horario de atención solo en las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Sí, ¿Están atendiendo ahora todo el día? Están atendiendo ahora, en todo el día. hasta las 1:30. No, pero ahora todo el día sí. Ahora todo el día en la municipalidad. Ya, perfecto. Entonces ahí tienen la información los vecinos y vecinas del bosque que desafortunadamente sean víctimas de delitos violentos, sepan que cuentan con estos profesionales que están con nosotros esta mañana a disposición de ustedes. Les anotamos los canales de acceso, y para quienes nos ven desde otras comunas, desde la región metropolitana o de otras comunas de Chile, tengan también claridad que seguimos disponibles en nuestro atención no presencial a través del correo electrónico, a través del formulario de atención web que está alojado en nuestra página www.cajmetro.cl. En la parte superior de la página se van a encontrar con la información para que puedan hacer clic, se les despliega un formulario, completan sus antecedentes, nos señalan cuál es el motivo de la consulta, puede ser esta o cualquier otra materia sociojurídica, y nos señalan el medio de contacto para que nosotros podamos devolverles la atención, realizarles la atención a través del teléfono o del correo electrónico, y de esta manera poder también brindarles el acceso a la justicia, que es lo que estamos llamados nosotros como institución. Antes de finalizar, ¿algo más que quisieran señalar o estaríamos? No sé, por mi parte estoy bien. ¿Sí? Súper bien. Agradecer el espacio. Felices de poder compartir nuestra experiencia. Así es. Súper. Gracias a ustedes, y a las personas que nos siguen les invitamos a que puedan visitar nuestras distintas redes. Estamos saliendo en conjunto ahora, tanto en nuestro canal, en nuestro sitio de Facebook y en nuestro sitio de Instagram. Estamos también ahí saliendo en directo, y vamos a dejar esta conversación alojada en nuestro canal de YouTube de Cajmetro para que lo puedan revisar y compartir con las personas que ustedes sientan y crean necesario tener esta información. Un abrazo, chicos, que estén muy bien. Siempre un agrado trabajar con ustedes. Gracias, María Paz. Chao. Chao, que estén bien.